yo te buscaré. Hola, buenos días. Hoy, con un nuevo devocional, querida iglesia, en este día, en esta mañana. Mi nombre es Sonia Villamayor y voy a compartir con ustedes, por supuesto, una palabra de nuestro Señor, una palabra bíblica. La palabra que yo hoy les quiero compartir es un versículo muy conocido, también un versículo que es muy importante porque marcó la historia de nuestra iglesia. Se llama El justo por la fe vivirá. Es Romanos 1:17. Si ustedes recuerdan y hacemos un poquito de historia, en sí nosotros estábamos hablando de tiempos muy remotos que eran en el año 1517. Pero antes de compartir esta palabra, antes de poder hacer esta historia y compartir con ustedes este pasaje bíblico, los invito a un hermoso tiempo de alabanza, de adoración que nos va a compartir en esta mañana. Quiero compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga. Grande es Dios, cuán 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 grande es Dios. Bueno, y como les decía, la reforma en aquellos años, en 1517, un conocido teólogo, conocido de la palabra, se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero en aquel tiempo marcó la historia. ¿Por qué? Porque en sí lo que él decía era esta palabra, el justo por la fe vivirá. Había en aquellos tiempos, estaba el mundo católico, muy del fervor digamos, del pueblo romano, se marcaba mucho y, por ejemplo, ellos cometían pecado y ese pecado había que pagarlo, ¿no? Entonces era como llamaban indulgencias, ¿no? Entonces, cuando Lutero buscaba la palabra, leía la palabra, él tuvo esta revelación que decía, el justo por la fe vivirá, ¿no? Quiere decir que aquellos que fuimos justificados por esa fe, entonces iban a ser todos perdonados. Esto fue una revolución, fue un concilio, ¿no? Y ahí fue cuando marcó la historia y, digamos, nosotros como cristianos evangélicos, digamos, pertenecemos a esa reforma, ¿no? Que se hizo en aquel tiempo. Hace poquito tiempo atrás, en el 2017, se cumplieron 500 años. Y acá cerca nomás de la iglesia se hizo un evento muy importante que por supuesto estaban convocados todas las iglesias de acá de Quilmes y eso marcó la historia. Ahora, ¿qué significa esto, el justo por la fe vivirá? Yo les voy a hacer una referencia a un comentarista que se llama William Barclay. William Barclay es un comentarista que es lleva con mucha claridad cuando lee la palabra y esto me ayudó a definir bien esta porción de la palabra, ¿no? Él dice que, porque en el Evangelio la justicia, dice, de Dios se revela por la fe, ¿no es cierto? Y como escrito está, el justo por la fe vivirá, la fe significa aceptación total y también confianza absoluta. Aceptación total, confianza absoluta significa la fe. El Evangelio viene a ofrecer, dice, en medio de este mundo, la esperanza, la salvación, que se puede mantener a salvo en esta vida y en la eternidad, dice. Y todo es la aceptación, ¿no es cierto? Y si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que por ese motivo y por esa razón ya está justo, ya está justificado. Lejos de eso, dice, ¿no? Digamos, se convierte la persona, digamos, no es que ahí automáticamente ya queda justificado. No. A partir de ese momento,
comienza esta justificación. ¿Por qué? Empieza la justificación de vivir con el Señor. Nosotros comenzamos a vivir con el Señor en una relación de amor, una relación de confianza, una relación de aceptación de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Es una relación que comenzamos, por eso nosotros hablamos y a veces encontramos hermanos que en el día a día tenemos este encuentro con Dios. Digamos, nos justificamos de nuestros errores cada día. Cada día sus misericordias son nuevas, dice la palabra. Así que es muy importante saber que nosotros, cuando nos pasa algo, le pedimos perdón al Señor, reconocemos nuestro error y ahí el Señor nos justifica nuevamente, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, mantener esta relación. Cuando hablamos de relación, significa, bueno, ¿qué tipo de relación? Estar con el Señor en esos tiempos de oración, buscar de su palabra, estar con el pueblo del Señor, la iglesia, las células, todo esto nos lleva a tener esa relación con el Señor, ¿no? Porque estando en este ambiente, el enemigo no va a poder venir a molestarnos. Si viene, bueno, nosotros tenemos y esa relación con el Señor y Él no va a poder interceder. Pero es importante saber que esa justificación, como lo mencioné antes, no es que se justificaba en el momento y ya estaba. No, era volver, a poder tener esa relación con Dios, que es el camino que nosotros, por supuesto, comenzamos con Él y después es eterno, dice, ¿no? Así que esto es muy importante que lo puedan saber y tener en cuenta. Y esta es la esencia, digamos, del Evangelio. Esto quiere decir que justificados, dice, entra en una relación con Dios, en esa relación de confianza y esa relación de amistad, ¿no? En lugar del distanciamiento. Esto es lo más importante y es la esencia del Evangelio. Es hermosa esta palabra justificación, ¿no? Que el Señor nos dio este versículo. Ahora miren, los quiero llevar y relacionar con otro versículo, ¿no? Con otro versículo de la Biblia que habla en Hechos 24:5. En Hechos 24:5, miren, les leo. Dice así: porque hemos, dice, hallado, dice, a este hombre en una plaga, dice, promotor de disensiones, dice, entre todos los judíos y todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Quién era este? Pablo era. En aquel tiempo, él era un promotor. Me llama la atención la palabra promotor. ¿Por qué? Porque la palabra promotor, si nosotros las conocemos, en el bien común, en lo que nosotros conocemos, es promover una empresa, promover una firma, promover, ser promotor de esto. En este caso, y relacionándolo con lo que hablaba anteriormente, Martín Lutero fue un promotor del Evangelio. Llevar la palabra, ¿no? El justo por la fe vivirá, llevar esa palabra. Pablo lo hacía, él ya había comenzado, por eso lo llamaban, promotor de sediciones. En realidad lo que él quería hacer era como perder, el orden, el orden en ese lugar que estaba él, que eran los romanos, eran gobernantes y gobernaban ellos. Él, al conocer la palabra, promover todo el tiempo la palabra, claro, le llamaba la atención. ¿Quién era este? Le llama cabecilla de ese momento de un partido que eran los nazarenos, y así eran todos. Pero qué importante, porque Pablo estaba muy consciente de esto, ¿no? Y él sabía, y él lo había recibido a Cristo en su corazón, y esto lo promovía. Todo el tiempo él era promotor. Por eso qué importante que nosotros sigamos siendo promotores de la palabra. Promotores donde tenemos que llevar la palabra donde sea. Promotores aún siendo dentro del pueblo de Dios y también fuera del pueblo de Dios, que es nuestro mayor compromiso, ¿no? Ser palabra. Entonces quería entrelazar estos dos versículos que para mí en este tiempo me marcaron, fueron tan importantes y se los quería compartir a ustedes. Por supuesto, y le quiero dar gracias a Dios por eso. Así que yo ahora voy a hacer una oración para poder bendecir a ustedes y que sientan esto, ¿no? De llevar
la palabra, ¿no? De vivir esta vida de fe, de vivir esta esperanza, esta vida de esperanza, de confianza, de amor en nuestro Señor, que es en el día a día. El Señor nos justifica, el Señor nos perdona, el Señor nos reconstruye. El Señor nos reconstruye, es volver, ¿no? En este tiempo estamos encontrando muchos que están alejados del camino del Señor. Están alejados, pero están volviendo. ¿Por qué? Porque el Señor, otra vez con sus brazos abiertos, Él lo está volviendo a traer a la casa del Señor. Y el Señor te perdona. Esto es nuevo cada día en nuestra vida. Voy a orar en esta mañana por la iglesia. Señor, gracias te doy. Señor, gracias, Señor, porque esa justificación, Señor, tú día a día, Señor, vienes, nos perdonas, Señor, aún si cometemos ese error, Señor, que reconocemos, Señor, tú, Señor, vienes, Señor, y vienes a nuestras vidas, Señor, y nos perdonas. Bendice a tu pueblo en este tiempo, bendice a la iglesia, Señor, y aún, Señor, que puedan sentir el llevar tu palabra, Señor, siempre, Señor, este compromiso, Señor, de llevar tu palabra, de ser promotores, Señor, de todo lo que tú eres para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y aún más en este tiempo, Señor, en medio, Señor, de tantas, Señor, injusticias, Señor, de tantas situaciones, Señor. Señor, tú vienes a nuestras vidas, Señor, y tú nos justificas, Señor, y creemos en ti, Señor, nuestro único Dios real y verdadero. Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, hermanos, gracias por esta palabra, que el Señor los bendiga y nos veremos en el próximo encuentro, en este tiempo de alabanza y este tiempo de palabra. El Señor los bendiga. Querido pueblo de Dios, bueno, el Señor los bendiga en esta mañana y ahora quiero hacer una oración para poder afirmar esto que estuvimos hablando, ¿sí? Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, gracias por esta justificación que vino a nuestras vidas, Señor. Yo quiero que tú puedas bendecir a tu pueblo, que puedas bendecir la iglesia. Gracias porque sabemos, Señor, que cuando tú Señor, vienes a nuestras vidas, nos perdonas, Señor. Señor, traes esa fe, Señor, en la cual nosotros creemos en ti, Señor. Señor, y cubres todo pecado, Señor, y todo error se va de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por esa justificación en nuestras vidas, Señor. Por eso quiero que puedas bendecir a tu pueblo. Bendice la iglesia en este tiempo, Señor. Señor, que ellos en verdad también puedan sentir, Señor, de poder llevar esta palabra. Señor, de ser promotores de tu palabra. Señor, en donde sea, donde se encuentran. Aún más en estos tiempos, Señor. En tiempos, Señor, difíciles. En tiempos, Señor, donde hay tanta injusticia, Señor. Que puedas venir, Señor, a sus vidas, Señor, y justificarlos, Señor, en toda situación. Señor, tú nos perdonas, Señor, y tú nos vuelves a traer, Señor, a tus caminos. Señor, gracias te doy por esto, Señor, y el Señor eres tú, Señor, en nuestra vida, Señor de señores. El Señor los bendiga, que el Señor sea siempre su rey, su Señor de sus vidas, para siempre, y que... Gracias por este tiempo y nos volveremos a encontrar en la próxima, este devocional tan precioso de Mañanas te buscaré. Que el Señor los bendiga. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.